¿Qué tal, amigos de Acento? Buenos días. Pues iniciando el año 2026 con una gran invitada. En este caso se trata de la diputada federal de Morena por el distrito de Actopan, la licenciada Tatiana Ángeles. Bienvenida, Muchas Tatiana. gracias, Pepe. Muy buen día también para tu audiencia. Y gracias por esta invitación. Y pues, para a lo mejor muy pocos no lo saben, pero es un gran personaje de la izquierda hidalguense, no de hoy, sino de por lo menos 40 años de militar en los movimientos de izquierda. Para quienes no sabían o no tenían este dato, es una gran historia detrás de esto, porque muchos vemos, ¿no?, a los diputados, y no sabemos de dónde vienen. No todos vienen del mismo lugar. Hoy tenemos 7 diputados, pero yo creo que quien tiene mayores méritos y mayor trascendencia para llegar al cargo que hoy ocupa, Tatiana. Gracias, Pepe. Pues primero agradecer esta presentación, tus palabras. Eh, mm, Efectivamente han sido ya 40 años pues, de estar en la lucha de la izquierda, porque no siempre han sido con cargos públicos, ¿no? He tenido desde los 16 años, más bien involucrada en el movimiento social, en el movimiento que en esa época me correspondió. Había un México creciente, un México que pujaba por un cambio, un anhelo de que las cosas fueran diferentes. Y pues me toca insertarme en esta lucha, Pepe. Entonces, pues bueno, estoy muy contenta también porque el vivir sin sabores también te deja una enseñanza importante, y creo que el día de hoy esto me ayuda a estar un poquito, pues, más centrada en lo que considero que hoy me corresponde hacer, en este espacio en el que me toca hoy, porque gracias a la elección del 2024 estoy en la Cámara de Diputados y me corresponde, pues, hacer mi mejor esfuerzo, también tratar de corresponder a la gente en torno a los anhelos de cambio, los anhelos de transformación, y es lo que estamos intentando hacer, Pepe. Y según mis datos, 40 años. ¿Y que estudiaste en el Poli? En el Poli. ¿Qué estudiaste? Estudié biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Okey, Después, ahí mismo, continué con la maestría en fisiología. bien. Sí. ¿Y cuándo te metiste a la política? Desde el principio, antes de estudiar, es una historia también un poquito, difícil, Mm, porque, bueno, como todos en el país, pues, necesitaba la educación pública para poder continuar mis estudios. Mi papá era así como porque él estudió en el Poli hace muchos años, entonces dijo: "Vamos al Poli para que saquemos la ficha", ¿no? Fuimos a preguntar, habían sacado la convocatoria que antes se publicaba en el mm, periódico Universal, y nada más estaba la convocatoria para los estudiantes que venían de las vocacionales, que son las prepas del Poli, y ya no habían sacado, convocatoria para las prepas de provincia. Total que fuimos, nos informamos, nos dijeron que ya no iba a haber, porque ya no había cupo, ya no iba a haber fichas para provincia. Entonces, pues, así como desanimados, veníamos caminando mi papá y yo, cuando nos encontramos a unos compañeros, después mm. amigos, de un comité de lucha de la ESIME, que es la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Poli, y nos invitaron a una asamblea para que, pudiéramos exigir las fichas. Yo todavía no sabía bien cómo estaba el tema, y fuimos. Nos citaron una semana después, estuvimos ahí y, al final de cuentas se da, una lucha muy importante, Pepe, pues, yo puedo decir miles al principio de ¿De alumnos, aspirantes a de entrar? aspirantes rechazados, que era como nos llamaban los aspirantes o los rechazados del Politécnico. Y después, en una lucha larga, puedo decir casi 3 meses, las escuelas nos dan, la posibilidad de una revisión de examen, y había ciertos filtros, y que entonces después de una revisión de examen, quien pasara ya se quedaba en la escuela. Pero, digamos, había habido ya un proceso de decantación, Mm, ya mucha gente se había retirado porque, pues, tenías que aguantar en la Ciudad de México a como diera lugar. Y, ahí estaba una hermana mía, entonces yo me quedaba con ella, pero, pues, íbamos muchos estudiantes de Hidalgo. Y ahí andábamos, al final de cuentas, a una servidora me toca sí entrar, pero desde ahí, en esos 3 meses previos de lucha, pues, yo ya había conocido también al comité de lucha de la escuela, a todos los comités del Poli,
y emprendimos el inicio de una lucha con el Comité de Lucha de Ciencias Biológicas. Y entraste. Y entré. Sí, Excelente, o sea, sí dio frutos la lucha. sí, así es. Y luego te tengo entendido que precisamente ya te vuelves adicta, ¿no?, a la lucha estudiantil. Luego llega un momento en que coincides con la actual presidenta Claudia Sheinbaum cuando ella era parte de movimiento de cuotas, en la UNAM en ese tiempo contra el plan Carpizo, Así es. ¿no? Sí, Pepe. Fíjate que en general en el país se daba una situación en la que se visualizaba esta privatización, como en el Poli había ocurrido, que ya no iba a haber cabida a otros estudiantes porque no había cupo, y en lugar de pensar en invertir más en la educación, simplemente se limitaba, ¿no? Entonces, en la UNAM empezó a ocurrir esta situación del aumento de cuotas. En el Poli tuvimos una lucha similar con el incremento de cuotas, pero también una lucha más específica que fue el tema de los porros. Aquí había federaciones, la Federación de Estudiantes Politécnicos, la FEP, que pues era una estructura mantenida por Grupo de choque, un ¿no? grupo de choque. Y cuando empezaba a haber asambleas estudiantiles sobre todo pedíamos presupuesto, luego no teníamos materiales Llegaban y a para madrazos. Sí, terrible, terrible. Te asaltaban, o sea, era el miedo, ¿no? Era el terror y luego, pues, por ejemplo, como mujeres, porque también violaban, entonces era un terror, era un terror. Afortunadamente, desde mi perspectiva, mi óptica por haber entrado al movimiento, en lugar de darme miedo, me fortaleció el que estábamos organizados. Y bueno, tuvimos muchos episodios con los porros, una ocasión ellos aventaban bombas molotov a las escuelas, cuando ya había como que empezaba la agitación, aventaban bombas molotov y nosotros nos vamos corriendo para subir era antes el internado del Politécnico, esa escuela, era una escuela emblemática, y nos subimos a la azotea, pero resulta que eran 4 pisos de escalera como de la de bomberos. En esa hazaña, primero le dieron el paso a un compañero que usaba muletas. Entonces Y traíamos retrasó a todos. una filota y a ver a quién le caía la bomba. Y este tema de los porros es lo que impacta realmente el movimiento politécnico. Y empezamos a hacer una coordinación con el CEU, que es donde estaba la presidenta Estudiantil Claudia. universitario. Ajá. Eh, Coincidimos en el movimiento, la presidenta, ella estaba en un nivel más global, más integral, como dirigente de toda la UNAM, y pues una servidora estaba como dirigente en mi escuela. Entonces, digamos, los ámbitos de coordinación eran un poco diferentes. Coincidíamos en asambleas globales que se hacían sobre todo allá en CEU. En las islas y en el Che Guevara. Así es, ahí estábamos siempre y de ahí salían algunos ejes centrales de acción. Teníamos compañeros que estaban vinculados al movimiento de manera más formal, al movimiento que en aquellos entonces se llamaba de la izquierda revolucionaria, y eran los que nos hacían confluir a lo que en algún momento le llamábamos el petit comité, porque nos llamaban solo algunos, a los que ya militábamos en estas organizaciones. Y entonces teníamos reuniones donde ahí también se discutía qué había que hacer con el movimiento, y después ya nosotros bajábamos esas líneas, ¿no?, de trabajo hacia las escuelas. Pero fue un movimiento, creo que muy, muy positivo. Yo te puedo decir al día de hoy, gente que tenía ciertas dudas del movimiento, siempre hay miedos, y aquellos entonces nos decían, pues es que la URSS es la que está vinculada y es la que los está financiando, ¿no? Y eso daba miedo para mucha gente. Pero al día de hoy, muchos de mis compañeros que pudieron haber tenido ciertas resistencias, hoy son de los principales demócratas de nuestro país, los que luchan por la justicia, los que creo que hubo una formación de cuadros muy interesante que dio este gran movimiento para algo positivo a nuestro país. Sin duda es una generación que cambió este país. Yo creo que sí, yo creo que Así sí. es, digo, así es. Sí, no solo en la lucha política, ¿no? Algunos Sí, sí no, nos no, no, quedamos, pero otros se en muchos fueron, ámbitos. así es, en la ecología, por ejemplo, toda la lucha por el medio ambiente. Esta es una lucha relativamente nueva. Antes ni siquiera entraba por nuestra mente, ¿no? Y hoy creo que cuadros de esta magnitud son los que empiezan a sentar las bases para hoy tener esta gran visión del cuidado del ambiente y de nuestro planeta, Pepe.
¿Y cómo aterrizas en Hidalgo? Ya terminas de estudiar y todo el asunto. ¿Y cómo regresas a Hidalgo? ¿Qué haces en Hidalgo cuando regresas? Bueno, me regreso ahí por un tema casi, muy Económico. personal, más bien amoroso. Ah, qué caray. Sí, de una ruptura Sentimental. sentimental, entonces, que de repente sientes que, pues, no Se te tienes acabó el nada, mundo, se ¿no? acabó, ya no tienes nada que hacer ahí. Yo ya había terminado la maestría, estaba trabajando, tuve, participaciones también muy importantes como, trabajos, pero a la vez era algo que representaba también parte de mi vida. Estuve, por ejemplo, nos toca el gobierno cardenista en la Ciudad de Ujú. México, trabajar para el gobierno del ingeniero bueno, sí trabajé también ahí, 1997. 97. Y me toca estar en la Coordinación de Participación Ciudadana en el bosque de Chapultepec. Ah, Entonces era así mega maravilloso, nunca, creo que hasta el día de hoy nunca he tenido un trabajo donde realmente quieres te sentís estar, sí, tan a muy gusto. libre, muy padre. Después, ahí es cuando tengo esta situación emocional, y de repente digo, pues tengo que buscar, y como que busqué mi refugio, que era llegar a la casa de mi madre, pero en este inter, varios de los compañeros también hidalguenses que habían participado, hay 2 de ellos que participaron en este equipo de la izquierda revolucionaria, nos conocimos, y entonces es cuando me plantean que pudiésemos, yo ahí ya también había transitado por el Barzón, Ujú. habíamos transitado por la lucha con el EZLN, entonces me dicen, ¿por qué no te lanzas, no? Y tú sé nuestra candidata, y yo un poco dije, bueno, pues sí, ¿no? O sea, no pasa nada Actopan, en Actopan. la tierra de la barbacoa. Sí, sí, sí. Y también fue una lucha muy interesante. Nos tocó, estaba como gobernador el licenciado Manuel Ángel Núñez Soto, Y paisano, sí, pero era el PRI era del y tú PRI. eras la oposición. Sí, sí, sí. Ahí Porque fíjate, hiciste mucho ruido, ¿eh? Hiciste mucho ruido. Yo me acuerdo de tu campaña. Ya en ese tiempo yo andaba metido en el chisme y me acuerdo que se hablaba mucho de que ibas a ganar en Actopan. sí. Fíjate, Pepe, yo creo que más allá yo me asumo como un catalizador, alguien que genera una dinámica mayor, pero no per se, ¿no? Ujú. Por mí misma, Sino sino porque ya estaba ahí, ¿no? había un Latente. caldo de cultivo, la gente buscaba un cambio, quería algo diferente. Entonces, bueno, me ven más allá de una servidora, también vengo de una familia que mi papá había sido de la izquierda, mi mamá una mujer de trabajo, maestra casi de medio pueblo. Entonces, creo que todo eso cuenta como para que la gente me pudiese ver como una opción. E íbamos muy bien, creo que un gran movimiento. Hay una anécdota que eh, de repente, pues el PRI empieza a ver que las cosas no están caminando para ellos, convocan a una reunión a todos los productores que les daban antes el Procampo y que en un auditorio muy grande de la comunidad del Daxta va a llegar el gobernador, citan a todos los productores de Actopan, eran, no sé, unos 5,000, era una cantidad importantísima, Ujú. y les iban a dar carretillas y todos los insumos para el trabajo del campo. Eh, con el licenciado Manuel Ángel yo había platicado previamente, o sea, unos días antes, porque resulta que él fue alumno de mi papá en la secundaria. Entonces me dijo que, como un caballero, me dijo, yo te respeto, he querido mucho a tu papá, y conmigo no vas a tener ningún problema, ¿no? Incluso hubo ciertos mensajes hacia mi mamá donde decía, oye, pues sácala de ahí, la política es terrible, ¿no? Mejor que se vaya a hacer su doctorado, pero no, o sea, sácala de ahí, ¿no? Y bueno, se lo tome como de buena lid al gobernador, pero entonces llega al Daxta y él yo creo que no ubica, no le informan adecuadamente. Y entonces está toda la gente ya en el auditorio, un compañero que es muy alto, como tú, yo creo, Pepe, Ujú. y el escenario está muy alto, entonces lo que hace es que me carga, pero así sin más ni más, ni siquiera yo estaba preparada, y nada más me avienta hacia arriba y ¡cum! Caigo, y cuando caigo llega justo el gobernador aquí de frente, ¿no? Entonces para ambos fue pues una sorpresa, pero yo creo que más para él. Y de repente lo que hace es decirme, bienvenida Tatiana, y me da la mano. Entonces, fíjate que eso, pues al todo el auditorio lo confunde y empiezan a gritar, Tatiana, Tatiana, presidenta, y no sé qué. Y entonces el gobernador dice, oh, oh, y desde ahí, que fue un error
táctico De o estratégico, nuestro, Pepe. sí. Porque a raíz de eso, cuando él ve esa magnitud que en un auditorio priista convocado para él, todo se sale de control y se van en favor de nosotros, ¿no? Ajá. Entonces de ahí el gobernador dice, ya, a la fregada, Y ahora voy oye, te has la de veras. Y nos ganan, digo, a la mala finalmente, hubo pero fraude. sí, hubo compra del voto para variar, pero también había de esas casillas que todavía se les llamaba zapato, Sí, sí, sí. Ahí donde en las comunidades, alejadas de Actopan. sí, así es. Y bueno, desde ahí ya continuamos con esta lucha por el fraude, ocurrió en varios lugares, me acuerdo mucho de Mestitlán, Huejutla, Actopan, que creo que fue de los lugares donde en primer momento gana la oposición, gana el PRD. Y sí, y digo, es la primera reacción, ya cuando el PRI en Hidalgo empieza a sentir como que algo está pasando, Pasando, ¿no? sí, 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 Y pues a base de mapacheo, sí. frena, ¿no? al PRD. Y luego íbamos caminando en el juicio, por el fraude, y después nuestros documentos, pues se pierden, ¿no? Mágicamente ya se desapareció el seguimiento de y ya, finalmente quedamos ahí. En Actopan lo que hicimos con el presidente municipal electo, que era Ever Sánchez, em, pues platicamos también con el gobernador y nosotros decíamos, pues, la mitad y mitad, ¿no? Mitad ustedes y mitad nosotros, queremos cogobernar, decíamos. Y finalmente sí nos dieron algunas direcciones, pero pues fueron no cooptados, y más bien inhabilitados. Y la inercia, La ¿no? inercia va jalando, sí. Pero bueno, creo que es una gran enseñanza. Aquí fíjate que hay otro tema que luego ocurre mucho con todo este tema mediático ahora son los bots, antes no existían, pero Todavía no había ni internet. todavía no había todavía no había ni teléfono más que el zapatófono. Pero fíjate que se corría el rumor, o sea, sembrabas un rumor y se generalizaba. De boca en boca. Exacto, era terrible, era muy, muy fuerte. Nosotros al negociar, que era la negociación, pues nunca implicó dinero, más bien sí implicó que nuestros Pues, ¿no? compañeros entraran a la administración y que de ahí, pues en lugar de que el movimiento muriera, ellos pudieran seguirlo fortaleciendo, ¿no? Pero entonces lo que corrieron como rumor, pero en todos lados, Que te habías que yo me había vendido. Entonces es una lectura eh, entre dos de mis compañeros que al día de hoy, uno de ellos es Alfonso y otro Manuel que murió. Manuel me decía, es que hay que negociar, sí, hay que fortalecer el movimiento, está bien lo que están haciendo ustedes, ¿no? Y Alfonso decía, no, 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 no hay que hacerlo porque les van a decir que se vendieron. Total que lo sometimos a una votación ahí en la plaza pública y pues ganó la votación de que sí aceptara. cediéramos o aceptáramos las posiciones. Y el fruto inmediato fue pues una condena de la sociedad, sobre todo por esta rumorología, ¿no? Que si hubiera habido una narrativa diferente, seguramente otras cosas podrían haber ocurrido. Pero creo que fue también un gran movimiento al día de hoy. Esos servidores municipales ahí siguen, ahí están dando la lucha. Digo, algunos han muerto lamentablemente, pero nunca se rindieron, Pepe. Entonces creo que esto es Y importante. pues todo esto te forma, después de tu larga lucha, has cosechado, has sido 2 veces diputada local por la Sí, izquierda, eh, y recientemente fuiste presidenta municipal. Ya ahora sí que llevar a la izquierda al gobierno, como realmente, ¿qué satisfacciones te dejó ser presidenta municipal? Que tú digas, valió la pena, he luchado tanto, logré el objetivo y hoy como gobierno hice esto. sí, Pepe. Bueno, mira, un antes Ujú. en la diputación local del 2005 al 2008. Hay un tema muy relevante que tiene que ver con los derechos de las mujeres y las minorías, que estaba por abajo en la No estaba en la agenda. base. No. Y no digo que yo haya sido la única, sí, quizá también por la edad, que te avientas con más fortaleza, ¿no? No te da miedo. Decidí que había que hacerlo. Entonces emprendí la lucha contra la violencia hacia las mujeres, por el matrimonio igualitario, esa no prosperó, y por el tema de la interrupción legal del embarazo. Sobre la interrupción legal del embarazo logramos, porque ahí también fue una votación unánime, Pepe,
Me tocó, y ahí también reconozco en gran parte la participación del actual gobernador, Julio Menchaca. Ujú. De Él, la Comisión de Justicia. así es, él también cabildeó con los suyos y logramos por unanimidad. El panismo, por ejemplo, que Está en contra. estaba renuente, al final de cuentas logramos un punto medio y fue un avance significativo para nuestra entidad, el tema de violencia contra las mujeres. em, la ley de desarrollo social, a mí me toca, no sola tampoco, pero bueno, fue una iniciativa propia. No había en ese momento ninguna ley de desarrollo social y había programas que eran electoreros y los padrones no sabías ni cómo se determinaban, ni a quién les daban, ni a quién no. Y todo eso lo planteamos, lo plasmamos en la ley de desarrollo social. Lo cuento porque a veces pareciera, es que ya cuántas veces fuiste, ¿qué has hecho, no? Y Exacto. bueno, No, sí, hubo un trabajo y un avance. conquistas. En la presidencia municipal, yo cuando veo todo lo positivo, después platicaré lo negativo, pero todo lo positivo siempre he pensado que es como, me tocó verlo como un lienzo en blanco, donde podías crear y hacer. Aquí la verdad me encantó por el trabajo, primero con un gran equipo de trabajo, no solo los que venían conmigo, sino todos los trabajadores de presidencia. Aquí había una perspectiva de parte de ellos donde pues el presidente o la presidenta siempre está en contra de nosotros, ¿no? Siempre hay que estarle peleando derechos, siempre hay que estarle peleando vacaciones, siempre hay que estarle peleando sueldos. Y cuando nos sentamos con ellos, se dan cuenta que coincidíamos. O sea, no era necesario que pelearan, sino al revés, ¿no? Empezamos nosotros a empujar aumento de sueldos. El sindicato, por ejemplo, no estaba legalizado. Así como que les habían dado a Ujú. tole con el dedo y les decían, a ver, bueno, tú ya tienes tantos agremiados, ¿no? Qué bueno, ahí quédate con tu acta, tan tan, pero no iban al tribunal para poder hacer el siguiente paso y legalizarlos. Entonces, nosotros lo que hacemos a la primera reunión con el sindicato dice así como que pues casi nos vamos a ir a huelga, ¿no? Y estaban muy, muy en su Ujú. papel. Nos reunimos y dijimos, bueno, pues ustedes no están legales. Y ellos pensaban que iba a ser al revés, ¿no? Y dijimos, pues hay que legalizarlos. Entonces, sale, vamos a darle. Y nuestro jurídico legalizó el sindicato de Actopan. Entonces empezamos a generar una real, creo yo, relación de compañeros y compañeras en la presidencia, no mis Coordinados. trabajadores ni subordinados. Ese es un primer espacio que lo valoro mucho. De ahí, nosotros en torno a los derechos de los trabajadores, planteamos desde el Cabildo, aprobó darles un predio que tiene la presidencia municipal, dárselos a los más necesitados de la presidencia para que construyan su casa. De entrada, darles el lote. Se les regaló, entre comillas, porque bueno, también no puedes destinar un recurso público a alguien privado, ¿no? Había un mecanismo de pago en la tesorería de descuento de su nómina que iba a ser realmente simbólico. Ujú. La idea era darles a toda esta Para que gente tuvieran una que vivienda. tuvieran una vivienda. Hicimos muchas cosas, queríamos lograr caminar hacia ser un pueblo mágico, que ha sido un anhelo también de Actopan desde hace muchos años, y siempre nos dicen, es que lo único que tienes, que es muy importante, pero es el único espacio, es el convento. O sea, crea otras cosas para que la gente pueda llegar y ver, tener alternativas, ¿no? En el turismo. Creamos el Parque del Puma. Sí, apareció por ahí el puma, ¿no? ¿Cómo se llaman las comunidades plomosas? ¿Dónde apareció? Ahí, en Plomosas, hay familias de pumas que recorren toda la sierra. Entonces se van hasta Zimapán, llegan hasta Mestitlán y Actopan ha sido su paso. No se sabe si para reproducirse, pero llegan ahí. Entonces fueron avistamientos que hacen las comunidades y de ahí se retoma desde la administración anterior a la mía el tema del puma. Nosotros lo que hacemos es consolidar un parque que le diera empleo a todas las familias de las comunidades altas, que son siempre las más necesitadas, Ujú. y que fuera un espacio turístico para que la gente llegara, se hospedara, visitara el convento y fuera al Parque del Puma. Ahí hay tirolesa, hay caminata, senderismo, acampar.
hay un lago y obviamente pues nuestro puma y venaditos. Em, Eso, digamos, como entre muchas cosas, el tema de la basura como uno de los servicios más relevantes de la población. Con la basura se hace negocio, todo el mundo hace negocio, excepto las presidencias municipales, ¿no? Digamos, Mm, excepto la población pagas, que lo recibe, así es. me pagas. Paga para que esa basura, que es producto del mismo pueblo, se recicle en algún lado, ¿no? Entonces decíamos, es como algo completamente ilógico, ¿no? Qué bueno que haya personas y empresarios que sacan, que se benefician también, ¿no? De la basura, pero también debe haber un beneficio para el pueblo de Es el que acceso en sus produce la defectos. basura. Así es. Entonces emprendimos también un proyecto, se quedó pues a medias, entendíamos que ya había el dictamen de Protección Civil, ahora ya con el gobierno del gobernador Julio Menchaca, que era lo que nos faltaba para poder consolidar este espacio en una comunidad también de las que más necesitan. La comunidad estaba feliz, lo refiero porque ahora con lo de Tula, que todo el mundo ve basurero, yo no quiero basura, ¿no? Y nadie quiere basura. Esta comunidad decía, pues a mí sí me interesa, porque si me van a pagar, si la empresa que se va a llevar los residuos me va a dar a mí y aparte esa empresa le iba a dejar al municipio el 50% de las ganancias. Decíamos, es un negocio ahora sí de la gente, ¿no? Del municipio. Y estaba todo muy bien, la comunidad estaba muy contenta de que se visualizara en un proyecto de esta naturaleza. La empresa se había comprometido con ellos a pavimentarles algunos accesos. O sea, se veía en positivo y realmente Todos ganaban. todos ganaban. Íbamos a sacar de donde ha estado, lo íbamos a sacar hacia una parte de la montaña. Entonces nos salía más barato porque en aquellos entonces pagábamos 286 pesos por tonelada, más el diésel de tus camiones, más las llantas, sueldos, todo. Es un dineral, literal, que tiras a la basura. Entonces, ese creo que ha sido un proyecto que ojalá y se pueda retomar, porque resolveríamos en positivo para el municipio de Actopan e incluso para municipios colindantes. Nos decían, bueno, ya vemos que están ustedes trabajando ahí, aquí estamos, ¿no? Y eso sería también un negocio, pues mayor para el municipio. De entrada, Sí, la empresa nos decía, el que ustedes me hayan hecho el planteamiento de que 50% para el municipio y 50% para la empresa, dice, es algo que nunca nos han planteado, déjenoslo pensar, ¿no? Porque pues son mis ganancias, etcétera. Pero insistimos, decimos, bueno, a lo mejor nos bajamos un poquito, pero el pueblo tiene derecho a recibir algo por su basura, ¿no? Y verlo en una visión diferente. Bueno, y finalmente pues ya no pudimos concretarlo, pero ha sido uno de los proyectos más grandes, Pepe, de ahí de Actopan. y pues hace unos días, en una conferencia de prensa diste a conocer, dentro de muchas cosas de lo que estás haciendo, también diste a conocer que tienes aspiraciones para la gubernatura. Digo, hay quienes dicen que está muy lejos, hay quienes creen que ya no está tan lejos. 2028, ya estamos en 2026, pero porque además el proceso, tanto partidista como el proceso electoral, todo esto, lleva su tiempo, ¿no? No es de como que el día de la elección, ese día se decide todo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué levantaste la mano y por qué aspiras? Por qué quieres ser gobernador? Eh, Mira, Pepe, insistir en este tema de los tiempos, ¿no? Por la cuestión del INE, que no vaya a ser un Es accidente una responsabilidad mía. de campaña. Aquí estoy, como les dijo Maduro, sin llevarme, vengan con mí, cobardes. Yo fui el que hice la pregunta, digo, No, pero pero es de un todas derecho maneras, legítimo a decir pues, que aspiras, todo el mundo tiene derecho. sí, y para responder, comento esto que en el sentido de querer o gustarme ser, creo que sobre todo por pues la lucha que he llevado, me parece que hace falta todavía insistir en la necesidad de hacer pues una transformación, una verdadera transformación, una visión que garantice la justicia de la gente, que garantice que toda la gente salga de la pobreza,
que pensar en algo ideal, pues que todos tengamos para comer, para ir al doctor, para ir a la escuela y que estemos contentos y felices, todas las familias de Hidalgo. Creo que falta, creo que hay que meterle todavía, porque no es un tema fácil, por supuesto, ¿no? Y que en ese sentido hace falta justamente una visión que venga desde, pues de los Pues, ¿sabes cimientos qué? de la izquierda. A ver, yo te lo digo, algunas pláticas que se han tenido con gente que le gusta opinar del tema de la política, ven al actual gobierno estatal como un gobierno de transición, es decir, no un gobierno de alternancia, y es que hay diferencia los conceptos, no es lo mismo que se esté permitiendo la transición hacia algo diferente, que es lo que pudiéramos interpretar del actual gobierno, y un gobierno ya de alternancia que realmente cambie las cosas, que dejen de estar los mismos que estaban, que deje las formas y muchas de las cosas orientadas desde la lucha histórica de la izquierda se conviertan en realidad. Sí, así es, Pepe, pues coincido en la necesidad de lograr un gobierno de alternancia que efectivamente ponga las cosas como consideramos que son, ¿no? Y planteo pues básicamente la justicia social, la justicia económica y que esto, pues por el gran poder económico que se da en todo el país, luego es muy complicado, ¿no? También hay que irlo haciendo con tiento, sin embargo, la meta debe seguir siendo la transformación en beneficio de la gente. Y como tú bien mencionas, en un gobierno de transición puede darse o no este cambio, ¿no? Puede ser una transición hacia, no sé, hacia mantener un poquito las cosas como están, a lo mejor No, cambiar las no siglas, tan drásticamente, ¿no? ajá, cambiar las siglas, pero mantener más o menos el status quo. Entonces, yo creo que hace falta dar todavía una lucha fuerte para que la gente efectivamente esté bien, que es creo que por lo que se lucha o hemos luchado siempre, Pepe. Entonces, mi visión está en eso. Si yo tengo una forma de aportar, si mi experiencia y la lucha que he tenido, mi aprendizaje está en esta intención y sirve, pues por supuesto que me interesa, ¿no? Ya tantos años como para que de repente yo aviente la toalla, pues no me parece Y una de las cosas, digo, una de las alternancias que se tiene que dar, pues el tema de género, ¿no? Aparte, también. de entrada, digo, nunca ha habido una gobernadora en Hidalgo. La lucha de las mujeres, Pepe, que me ha tocado también, pues ha sido bien complicada, hasta para, incluso al interior de los partidos, no creas que te dicen, ay, sí, adelante. Al contrario, son codazos y lo que vivimos al interior de en la sociedad lo vivimos al interior de los partidos. Entonces, siempre ha sido un tema de lucha. Cuando dicen que por qué por ley tenemos que ser las mujeres también, que nos lo ganemos, pues efectivamente es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, si nunca te dan la oportunidad, pues nunca tienes la forma de ganártelo. Lo que tenemos que hacer es abrir el espacio, lograr que las mujeres también estemos legalizadas y que entonces haya un hombre gobernador y luego una mujer gobernadora y así sucesivamente, porque además eso se convierte en un círculo virtuoso, formas cuadros femeninos. Al día de hoy hay una formación de cuadros también ya muy interesante que hace algunos años no existía, Pepe. Todavía no sé, ¿qué será? 10 años éramos contadas las mujeres, ¿no? Pero la mayoría no tenía posibilidades. Y hoy hay una formación de cuadros, hay lideresas, hay presidenta de la República, o sea, hemos avanzado. No, yo lo he comentado, es un cambio de verdad significativo. Yo no sé si siquiera el cambio de Andrés Manuel en 2018 se pueda comparar con el hecho de que hoy una mujer gobierne México. Ujú. Es un cambio profundo en todo nuestro concepto de país, en nuestro concepto de hacer las cosas. Es un cambio profundo que muchos tal vez no alcanzan a valorar Así es. de todo lo que significa que una mujer esté hoy en el gobierno federal. Y esto genera ese círculo virtuoso, ¿no? Porque entonces además conocemos a otras grandes mujeres que han trabajado por el país, la misma redimensión, por ejemplo, de Malintzin, ¿no? Como, como no es la traidora, como es obviamente la mujer que abre camino y va visualizando una estrategia. En fin, creo que esta parte de redimensionar lo que es de lo que somos las mujeres y bueno, las mujeres en política y las mujeres en todas las áreas de la sociedad,
Me parece fundamental, Pepe. Entonces, en Hidalgo hace falta una mujer. Creo que sea quien sea, sería correcto. Yo respeto a todas mis compañeras que están aspirando, que han levantado la mano y que están trabajando bien para lograrlo. ¿Qué me gustaría a mí? Que fuese efectivamente este proyecto de alternancia que tú mencionas, ¿no? Realmente hoy un gobierno que que le toque dar el siguiente paso, ¿no? El gobierno del licenciado Menchaca ha dado, por supuesto, muchos pasos, está caminando en torno a esta transformación, pero falta el siguiente paso, que sería consolidar la transformación, Pepe, y que nos toque a una mujer, pues sería mucho mejor. ¿Y cuánto debe ser? ¿2, 5, 6 años? ¿Cuánto es suficiente? Pues bueno, a lo mejor suficiente, ajá. Mira, por la experiencia que tuve en la presidencia municipal, 2 años no te sirven. Y más con todos los procedimientos administrativos, te tardas ahí. La burocracia, y como ahí bien Sí. decía Andrés Manuel, el elefante reumático, se tarda meses en que una indicación se concrete en una acción. Entonces, 2 años casi estás apenas terminando los procesos administrativos. Creo que de entrada 5 años sería un periodo donde te permite ver reflejado el trabajo. Porque de 2 años, ¿qué implicaría también esta lectura social, no? Pues ya ves, no sirvieron para nada, ¿no? Pusimos a una mujer, Y no hizo no hizo nada. Entonces creo que aquí habría que cuidar este ángulo también de la lectura que la sociedad pueda tener del trabajo de una mujer. Y bueno, pues ya para finalizar, ahorita actualmente estás como diputada federal, este, y también traes ahí proyectos, ¿no? Estás Mm. trabajando algunas cosas del tema del agua y algunos otros. Pues ahora sí que recapitulando rápidamente, Sí, ¿qué estás haciendo ahí en San Lázaro? sí. Me referiré, Pepe, a lo que ya concretamos, que ahí, digamos, se cierra ya un capítulo, aunque todavía faltan cosas, me refiero al tema del agua, pero estamos ahorita trabajando junto con la Consejería Jurídica y con la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción. Bueno, nosotros nos corresponde hacer una reforma constitucional al artículo 115, que habla de los municipios, para que podamos ahí meter un parrafito donde dice el municipio es responsable o tiene la obligación de, por ejemplo, de la basura, ¿no? De su pueblo, las luminarias, la seguridad pública. También tiene la obligación de combatir la corrupción. Esto creemos que es algo muy relevante, sobre todo en todo este contexto de la cuarta transformación y obviamente pues por todo lo que se da. Y el gobierno federal estaría trabajando el protocolo, porque ya sería esto en sí una Mm. política pública. Nosotros desarrollamos este protocolo en Actopan, es un protocolo muy bueno todavía por mejorar, pero que semaforiza la conducta de un servidor público, desde un presidente municipal o presidenta hasta todos los que están trabajando ahí. Y va sancionando dependiendo de tu conducta en la corrupción. Aquí hay muchas acciones que luego se dan, compras por decir tantos cartuchos para las impresoras, ¿no? Y como en sí luego se pierde la dimensión, la cuantificación del uso de los cartuchos, por decir, pues compraste 100 y resulta que el otro mes tienes que volver a comprar otros 100. Y dices, bueno, pero ¿por qué, no? No, pues ya se acabaron. Y resulta que pues hay una ordeña, un robo hormiga de la papelería, de los Insumos. insumos en general de la presidencia. Y de todo donde se pueda. Sí, entonces, bueno, va en esa visión, pero también para el presidente o presidenta municipal. A nosotros nos tocó el tema de la estafa siniestra, que fue algo muy grave, y también creemos que debe haber una sanción ejemplar y que pues sean también los subordinados o gente del equipo que de manera anónima pueda denunciar, ¿no? En este caso el presidente de municipal o presidenta O al municipal gobernador. o ajá, en la jerarquía. Y pensamos que puede ser de manera anónima, pero que haya investigación, Pepe. Entonces, es un buen protocolo, ojalá y lo podamos consolidar. Esperamos que ya en este febrero iniciemos con la reforma a la Constitución en el 115 y va caminando bien la Consejería de la Presidencia. Nos ha dicho que está muy bien, ha generado una buena expectativa este protocolo. Y 2 es la ley de comercio electrónico. También no hay una ley hasta el día de hoy. La estamos construyendo.
nos paramos un poquito porque con todo este tema de Trump, con todo esto que ha generado muchas cosas que todavía hace un año no se veían, entonces el secretario Marcelo nos dijo, mira, para que no vayamos a generar todavía un ruido mayor, hay que pararle un poquito. Hicimos foros que estuvieron muy nutridos, los jóvenes están muy Es una realidad involucrados, que vivimos todos los días, a toda hora, todo el mundo está haciendo en este momento, compras, hay miles de personas comprando en línea, ¿no? compras a veces ya hasta tu mandado, ¿no? Cuando ya no puedes ni ir al mandado, lo compras en... Sí, Entonces, entonces es algo que se tiene que regular. así es, y no, no está la ley. Entonces hubo algunas plataformas internacionales que le dijeron al secretario Marcelo, oye, como que lo estás jugando doble, como que por un lado nos consientes, pero por otro lado nos quieres dar el sablazo con una ley, entonces ¿de qué se trata? Entonces dijeron, mira, vamos a aguantar, nos vamos al siguiente año. Es una ley que nada más enmarca los derechos. Bueno, obviamente sanciona Del consumidor, ¿no? En este caso. también de las plataformas, Pepe, para tener las dos visiones también dentro de la ley. Creo que va a ser, bueno, de hecho es necesarísima, ¿no? Sí, no, Porque sin no hay duda. sanción, de repente te bailan tu producto, ya no te Sí, llegó, no, ya se llegó clavaron ya. tu lana ¿Qué? y ya, ajá. Entonces todo eso es lo que estamos trabajando. También esperamos, dependiendo ahora de todo el sistema internacional y todo lo que está ocurriendo, que pudiéramos tener luz verde ya para poderla, Pues la realidad. volverla realidad a partir de febrero. Ok. Sí, Pues excelente. Diputada, pues muchísimas gracias por haber compartido toda esta experiencia de vida, por lo que estás haciendo. Ojalá y haya oportunidad más adelante y pues agradecerte el tiempo que nos dedicaste. al contrario, Pepe, muchísimas gracias. Ha sido muy padre estar aquí contigo. Te agradezco mucho. Además, conocer también tu punto de vista, conocerte de manera más cercana. Y de eso no salió al aire, La luz. pero algún día saldrá este, las coincidencias que tenemos, ¿no? De muchas etapas de la reciente historia política de este país, en las que sin saberlo habíamos coincidido, ¿no? Sí, Pepe, muchísimas gracias. Y un abrazo para tu audiencia. Muchas gracias. Gracias a ti.